Un saludo para toda nuestra audiencia que se conecta a través de las diferentes plataformas para escucharnos o para vernos, para quienes se vinculan por el medio audiovisual. El día de hoy les traemos un programa muy especial en esta, una nueva sesión de su podcast favorito y video podcast favorito, Terapia en Clase. Cómo lograr un doctorado a punta de no volverse loco. Y para hoy tenemos una sesión con un abogado que decidió hacer un doctorado en psicología. La gente hace cosas locas. Hoy estamos con Iván Jiménez. Les presento nuestra charla. ¿Cómo estás? Cuéntame cómo llegas hoy, cómo te ha ido en el doctorado. Bueno, no, pues ha sido raro, ha sido difícil porque, eh, a ver, ya estoy en tercer semestre y yo arranqué el doctorado con un proyecto en la cabeza. Ese proyecto ha ido cambiando en la medida que he ido aprendiendo. Desde el semestre pasado pues estoy ya en el seminario de línea de trabajo, que ha sido la verdad muy interesante, con reflexiones además muy cercanas porque me parece que es como con temas asociados a Latinoamérica, a la psicología, con una visión también hasta cierto punto crítica, eh, pero este semestre particularmente ha sido, ha sido retador este año en general. Este semestre ha sido retador porque en el seminario de línea pues hemos empezado a trabajar como la profesión del psicólogo. Eh, y bueno, pues yo soy abogado, no soy psicólogo y eso pues a veces complejiza o dificulta las discusiones. Por ejemplo, recuerdo mucho que tuvimos una sesión sobre la cacofonía. Yo no tenía, pero la menor idea de qué era la cacofonía. Aprendí con la lectura, aprendí mucho en la sesión, de cómo era un problema a veces invisibilizado y demás. Y creo que fue una experiencia muy interesante. Y creo que a la larga ese es un ejemplo de cómo esta línea de seminario me ha abierto mucho la mente alrededor de la profesión de la psicología, el ejercicio profesional y mucho también de entender que más allá de que si bien yo no soy psicólogo, hay muchas de las vivencias que tienen los psicólogos y las psicólogas que me interpelan a mí dentro de mi ejercicio profesional como profesor investigador en temas asociados a derecho del trabajo, pero también como asesor que soy en muchos espacios de empresas en materia de recursos humanos. Entonces, por ejemplo, si yo mirara desde la investigación, vimos, por ejemplo, unos temas asociados con el Colegio de Psicólogos, una charla muy interesante que tenía las cifras de la empleabilidad, como había una gran cantidad de psicólogos, pero como muchos no terminaban desarrollándose en la profesión, como muchos se desviaban hacia la psicología clínica y teníamos ese problema de la tensión entre la psicología clínica y la psiquiatría, o bueno, el enfoque biomédico de la salud mental, que creo que eso me pareció muy interesante. Hay otros temas que pudimos observar que me pareció interesante ahí, como los porcentajes. Entonces la mayoría de psicólogos están en las grandes ciudades, como es difícil llegar a las comunidades. Yo conecto mucho eso con otras cosas que vimos eh, a lo largo del semestre, pues con proyectos que se desarrollaron a través de comunidades. Entonces como el reto de desarrollar proyectos a partir del trabajo de las comunidades y cómo eso pues era también el trabajo de la psicología social y a qué se dedicaban desde la psicología social, con proyectos muy bonitos asociados a temas productivos en regiones apartadas del país, con una visión de trabajo que, por ejemplo, para mí es muy diferente. Recuerdo que hablamos, por ejemplo, de la dinámica de la reforma laboral en esa sesión con el Colegio de Psicología y hablamos de cómo eso le aplicaba a uno a, a los psicólogos, inclusive yo ahí participé mucho porque pues, después, claro, era mi tema, eh, y cómo pues a la larga la reforma pues no trae una respuesta muy clara porque si la mayoría de psicólogos eran independientes o trabajaban por contratos de prestación de servicios, pues no les implicaba nada, pero aún así
yo siempre pongo eso de presente como que es una crítica mía de que al final no todo se resuelve con tener un contrato de trabajo, hay cosas que van más allá en el trato y demás. Tuvimos además pues unas reflexiones sobre eso, después hablando de salud mental, de la OMS, cómo construir políticas públicas de salud mental y trabajo con una experiencia muy bonita en Uruguay, que creo que es muy diciente de cómo se diseñan las políticas públicas en materia de salud mental en América Latina. Colombia está un poco a la vanguardia de eso, pero no sé si haya sido el abordaje adecuado. Yo cada vez siento que hay que darle más visibilidad a estas visiones críticas de la psicología, en el campo del trabajo, por ejemplo, abandonar esas visiones del management, que eso también hablamos bastante. Para mí eso ha sido muy enriquecedor porque me ha cambiado un poco la visión de cómo debería hacerse la gestión del talento humano, cómo debería abordarse al trabajador y a la trabajadora desde su, digamos, desde su concepción como persona, como ser humano, distinto de si es un sujeto o no de derechos y no resumirlo a un silogismo, que es un tema muy de derechos, sino entender las complejidades de las distintas visiones que pueden haber, criticar mucho esa psicología del trabajo pegada al management, porque muchas veces obvia los entornos en que están las personas y creo que eso me ha ayudado muchísimo. Tal vez una de las sesiones más bonitas fue, bueno, dos, creo que destacaría una que es sobre la psicología del sur, que era que analizamos, digamos, era cómo se ha desarrollado la disciplina de la psicología y la profesión de la psicología en Latinoamérica con visiones muy propias. Creo que eso nos hace falta mucho en otras profesiones. En derecho se trabaja mucho con modelos importados que, como dice la canción, de Rubén Blades, pues no necesariamente son la solución. Entonces, ver cómo en la psicología estos escenarios de resistencia pues generan también una disciplina muy autóctona del hemisferio sur, muy autóctona de lo que es Latinoamérica, me parece muy bonito. Vimos sobre la profesión de la psicología en México, que me pareció súper interesante, la visión, además, pues creo que México, aún siendo Latinoamérica, tiene unas condiciones muy sui generis que se parecerían tal vez solo en temas macroeconómicos a Brasil, pero también la cercanía con Estados Unidos cambia, la cercanía idiomática, la cantidad de personas que suelen migrar, por ejemplo, de nuestros países a México buscando oportunidades, creo que traza mucho cómo es la profesión de los psicólogos y psicólogas allí. Claro. Y en general siento que, pues que eso me ha generado también la preocupación por comprender mejor cómo en otras profesiones se viven dos dolores que vivo yo en el día a día también como trabajador o como profesor o como investigador, como también en la psicología hay muchas formas de ejercerla y de abordar lo que yo estoy estudiando particularmente, que ya hoy se volvió entender la salud mental en el trabajo con la ausencia de definiciones y creo que este mismo ejercicio de entender la profesión, el camino, si la psicología del trabajo, si la psicología social, si la psicología crítica, si la psicología, eh, digamos, la psicología del trabajo, la organizacional o la misma psicología social que hablaba cuando vimos los proyectos de las comunidades o que se hicieron con las comunidades y esos trabajos cooperados y demás, me ayuda mucho a entender mejor mi visión mía como trabajador, mía como persona, pero también de lo que hago en el trabajo y lo que estoy particularmente investigando. Entonces, este ha sido un semestre complejo desde ese punto de vista, pero siento que he podido aprender de una u otra manera cosas que me van a servir para mi investigación. Hay varias lecturas que he ido integrando a mi investigación doctoral, pero además como persona creo que ha sido muy enriquecedor porque entender los dolores digamos, y la visión del trabajo desde la psicología me ayuda a entender también la comprensión de ese trabajador que es el psicólogo o la psicóloga en su concepción de persona y qué necesidades van identificando en el mercado y qué retos, ¿no? Retos que pueden ser, eh, digamos, diferentes en cierto punto, porque obviamente pues un abogado no tiene la concepción de, uy, cómo esto de la psicología clínica peligra por acercarse a la psiquiatría o a un enfoque biomédica, o la psicología crítica y cómo interpela la psicología del trabajo, o cómo trabajo con comunidades desde la psicología social, pero sí va a tener otros problemas similares, ¿no? Que tanto me acerco yo a la comunidad y a entender a la comunidad para resolver problemas desde el derecho, o que tanto me esfuerzo yo por comprender al ser humano
en su concepción también biomédica para tomar decisiones, por ejemplo, a partir de problemas de bioética o de ejercicio de derechos en la medicina, por ejemplo, o digamos, en todo el sector del sistema de salud que hoy está confrontado con una reforma. Entonces, siento que sí ha sido muy enriquecedor este semestre, muy duro porque lo he sufrido, al punto de hoy, incluso grabando este podcast, no sé si vaya a pasar la materia, tuve que suspender la visión de una de las selectivas, entonces probablemente mi graduación doctoral se ve más tarde, pero bueno, al final de eso se vive y un doctorado, pues, Bueno, ¿y eso por qué te ha generado interés? Eso que me cuentas, ¿por qué te ha generado interés a ti en lo personal? pues a ver, me ha generado interés porque siento que son temas que si bien están enfocados en la profesión del psicólogo, eh, no se centran solo en la profesión del psicólogo. O sea, creo que ahí hay una visión de el trabajo desde la psicología, que puede involucrar a la misma profesión, ¿no? Donde está empleándose los egresados de las universidades, como lo que vimos con el colegio de psicólogos, pero también temas, digamos, de problemáticas que se evidencian y que son centrales a todas las dinámicas sociales. O sea, por ejemplo, cuando vemos cómo estructurar una política pública, ¿no? Y pensar uno, bueno, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo en la Psicología del Trabajo, y cómo diseñar un modelo de salud mental. Entonces hablamos de, no sé, ahora de psicología positiva y eso lo alcanzamos a conversar en uno de los seminarios, pero también esta concepción de criticidad de hasta qué punto la psicología se vuelve también una defensora de unas estructuras de poder y esas estructuras de poder se reflejan también en las dinámicas estatales y las dinámicas de poder. Es decir, como por ejemplo yo hice una política pública de salud mental y iba a traerlo para salir de lo que vimos que era muy enfocado en cómo se había diseñado en algunos países de Latinoamérica, voy a pensar es cómo, por ejemplo, se diseña la política pública de salud mental en Colombia y es basada en el riesgo psicosocial y es un problema muy de entendimiento de lo biomédico, de lo biomédico, ¿no? Hay ciertos instrumentos y ciertos elementos que van a contribuir al desarrollo de unas enfermedades, pero no necesariamente esa sea la visión adecuada. Entonces, de pronto uno mira los estudios de la psicología social y ahí encuentra otros insumos que uno no sabe por qué no se utilizan para política pública, o sea, cómo se centra la construcción desde el contexto, desde la comunidad, sin abordar, porque claro, yo puedo decir, un riesgo psicosocial en el trabajo es la exposición a la monotonía, ¿no? Entonces, si usted tiene mucha exposición a la monotonía y no tiene pausas activas, pues la persona puede entrar en algún trastorno mental. Entonces necesita socializar, necesita pausa activa. Claro, esos son, digamos, de alguna manera, una visión muy tradicional de la psicología organizacional, que está muy enfocada más en que el trabajador tiene que ser productivo. Yo tengo que intervenir para generar que el trabajador sea productivo. Eso lo hablamos también en una de las sesiones. Y es como esa psicología pegada al management, que es muy criticada desde la psicología crítica. Eh, pero yo no me puedo olvidar del contexto. Entonces, cuando uno ve los trabajos que se hacen con las comunidades, ¿no? Y uno ve que para las comunidades no es tan relevante, por ejemplo, el tema de la formalidad laboral, o uno viaja a un pueblo y uno dice, bueno, listo, hagamos la formalidad laboral y trabajemos en que haya pensiones. Bueno, y si la oficina de pensiones queda a 4 horas en Chalupa o a 5 horas en carretera, lo más probable es que esas personas no tengan una confianza alrededor del sistema de salud. Y de la misma manera, pues yo no puedo abstraer a la persona del contexto, porque, claro, yo puedo intervenir todo en el espacio de trabajo y entonces pausas activas y el estrés y la cosa, pero si la persona por las mañanas está en un hogar donde de repente no tiene cómo desayunar porque no les alcanzó la plata, porque hay salarios bajos, pues no va a trabajar de la misma manera. Y abstraer a la persona del contexto creo que es un gran error, tanto en política pública como en general. Y yo creo que eso me lo ha enseñado mucho, no solo esta línea del seminario en las investigaciones que vimos de psicología social y con comunidades y sobre todo la construcción del pensamiento del psicólogo
de la psicología latinoamericana dentro del contexto y los estudios de cómo era la psicología en México del siglo XX, que además las vimos con un profesor que tenía una visión también muy crítica hacia esos temas después, sino en general, pues todo el doctorado me ha puesto eso de visión, entonces yo creo que eso me genera eso. Me llama mucho la atención porque yo siento que hay como unas tensiones importantes entre esta visión del enfoque biomédico de la psicología clínica y lo que queremos plantear, porque entonces siento que alrededor de los debates siempre estaba como esa tensión de que cuando se habla de psicología, entonces se tiene a pensar en el psicólogo clínico y el psicólogo clínico se confunde con el psiquiatra y se está tomando un enfoque muy biomédico alrededor de la salud mental, muy enfocado en la prevención de la enfermedad y desde otras ramas de la psicología pues ya se habla de la salud mental de otra manera, no a partir de la prevención de los trastornos. Entonces, siento que esa tensión que hay todavía no se ha resuelto, siento que hay muchas dinámicas de definiciones alrededor de la salud mental que están por resolverse y que pues eso genera claramente una, una preocupación y una tensión que a mí particularmente me llama mucho la atención, diría. ¿Y a qué te refieres cuando hablas de una tensión? La atención como esas mismas problemáticas que hay en las discusiones conceptuales, la psicología y me parece que se acerca mucho como a un tema muy filosófico de la misma concepción y no está claro, pero me genera mucho llama la atención y mucho a nivel personal porque yo crecí en una casa con mi papá es psiquiatra, ¿no? Pero mi papá siempre ha tenido un enfoque que a pesar de ser psiquiatra, está muy dado al psicoanálisis. Y él, por ejemplo, trabajó mucho y cuando fue director de Monserrat me acuerdo que trabajó mucho en terapia psicodinámica. Pues claro, eso me genera una tensión porque pues uno no asume tanto esas posiciones tan conflictuales, pero sí siento que se genera mucho el conflicto. ¿Y tú por qué crees que eso tiene que ver contigo? Pues no sé, pues tiene que ver todo conmigo, pues al final tiene que ver conmigo porque estoy haciendo el doctorado, pero también tiene que ver conmigo porque yo empecé a hacer el doctorado porque me interesaba trabajar en temas asociados a la mente y a la complejidad de la mente y creo que la psicología pues se dedica a estudiar la mente tanto a nivel individual como social y colectivo y creo que estas dinámicas de la profesión del psicólogo también traducen es cómo los psicólogos entienden la dinámica de la mente y cómo también pues ellos tienen mente. Entonces para mí todo tiene que ver y ha generado en mí pues unas reflexiones muy interesantes. Creo que se traducen mucho mejor si viéramos cómo va mi trabajo de investigación doctoral, pero no solo en eso, yo creo que mi visión cuando yo hago una asesoría o cuando hago hoy una investigación, sí involucra mucho de las cosas que yo he ido aprendiendo acá, desde la visión, digamos, de lo que puede ser el diseño de una política pública o de lo que puede ser la visión de cómo entender las dinámicas de una comunidad, cómo trabajar desde la comunidad para la comunidad, de lo que más he aprendido tal vez ha sido el tema de criticar y cuestionar también esas visiones como tan aprendidas que uno da por sentado que son las que son no necesariamente son. Entonces en ese escenario me ubicaría con que sí, sí tiene que ver conmigo y a lo largo de este semestre y con el seminario de línea y con todo lo que hemos aprendido, eh, creo que han sido reflexiones muy interesantes. Intenté participar lo más que pude, tuve que hacerlo virtual porque pues estaba en el cuidado de mi hijo, pero creo que han sido muy fructíferas. Espero ya más adelante estar más en la presencialidad, pero me siento muy contento de los resultados de este seminario y de este semestre. Bueno, no, yo creo que dejemos hasta aquí por hoy y la próxima sesión continuamos.